Buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar con nuestra siguiente unidad, no sin antes pues comentarles, con el tema del día de ayer concluimos lo que es la unidad número 1 y con el tema que concluimos obviamente pues nos permitió ver de manera a grandes rasgos cómo vamos a manejar el precio de nuestro producto ya en mercado. Sin embargo, les voy a pedir que no se olviden de este pequeño costeo que hicimos a grandes rasgos porque más adelante lo vamos a retomar y lo vamos a profundizar. Entonces, espero que de alguna manera u otra les haya servido. Quienes no aterrizaron tan puntual cada uno de los aspectos que se están considerando en este tema del costeo del producto, como son los costos variables y los costos fijos, o en este caso las materias primas, insumos, mano de obra y renta, luz, todo lo que influye en el precio del producto, pues de aquí a que nosotros retomemos nuevamente este tema, pues hay oportunidad de que ustedes profundicen en esta investigación o en obtener estos datos. Obviamente, si ustedes quieren realizar un buen trabajo, ¿no? Ya depende de cada uno de ustedes cómo lo quieran manejar. Bien, y con eso cerramos lo que es la unidad número 1. Recuerden, chicos y chicas, que esta materia pues es 100% práctica y la evaluación se basa en el desarrollo de cada uno de sus proyectos. Si por ahí todavía no han tenido anotaciones, para los que no me han preguntado, pues yo voy revisando de forma muy pautada, porque no es lo mismo revisar un examen en el que yo tengo una respuesta que es la misma respuesta para todos, a revisar la descripción de conceptos o que ustedes aterricen los conceptos que vemos en clase en las actividades que están desarrollando, ¿no? Y cada equipo tiene su proyecto, cada equipo tiene su plan de negocio, entonces cada quien describe de manera diferente. Aparte, agréguenle o agreguemos que es un grupo grande, entonces sí, la revisión es pautada y en algún momento también va a llegar el punto en el que vamos a tener que modificar o vamos a tener que complementar, ¿no? De hecho, ya antes de salir de vacaciones hubo varias modificaciones en algunos proyectos y eso les va a permitir o les va permitiendo que vayan orientando su proyecto de forma correcta. Obviamente hay quienes no están tan involucrados y tan interesados, también es aceptable. Entonces, bueno, retomando lo que es nuestra materia, iniciamos con lo que es la unidad número 2, que nos dice que esta unidad está enfocada a lo que es el estudio técnico ambiental en este caso del proyecto, del plan de negocios, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a analizar aquí en esta unidad? Pues la localización del negocio, la disponibilidad de la materia prima, la maquinaria y equipo, definición de la infraestructura, la distribución de la planta, el diagrama de proceso del producto, la normatividad aplicable al impacto ambiental, qué control de calidad se va a llevar dentro de su negocio, determinación de los gastos indirectos de fabricación, el punto de equilibrio de su negocio, margen de contribución por producto, grado de apalancamiento y el impacto socioeconómico del negocio que ustedes están implementando. Bien, y como punto número 1 tenemos que la localización del negocio. ¿A qué se refiere o qué propósito tiene que nosotros tengamos ya definido la localización de nuestro negocio? Pues el propósito es encontrar la ubicación más ventajosa para el proyecto, es decir, cubriendo las exigencias o requerimientos del proyecto, contribuyen a minimizar los costos de inversión y los costos y gastos durante el periodo productivo del proyecto. El objetivo es lograr una posición de competencia basada en menores costos de transporte y en rapidez del servicio. ¿Por qué es importante en este punto ya ir pensando dónde voy a localizar mi negocio? Obviamente,
una buena localización, una buena ubicación para mi negocio, pues me va a dar una ventaja en cuanto a ventas se refiere. ¿Por qué? Porque si no mal recuerdan, ustedes ya hicieron una segmentación de mercado, ya investigaron quién va a ser su mercado, ya saben a qué mercado se van a dirigir e incluso en dónde van a distribuir, en este caso, su producto, su servicio o dónde van a localizar su empresa. Cabe mencionar que hay algunos que están trabajando sobre proyectos o sobre, en este caso, un emprendimiento que ya lo manejan como negocio familiar, como negocio entre amigos, ¿no? Entonces, sí es importante, pues, analizar si realmente estoy ubicando mi negocio en un lugar estratégico que me va a permitir a mí obtener las ventas que necesito y llegar al público o al mercado que yo realmente quiero llegar. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros decidimos llevar a cabo un negocio y ponerlo en un lugar donde yo ya tengo un terreno, o donde me van a prestar un terreno, o donde simplemente digo, bueno, es que aquí no voy a pagar renta. Sí, pero ¿qué ventajas me da el poner ese negocio ahí? ¿Qué ventajas y qué desventajas? Porque puedes decir, bueno, mi ventaja es que yo no voy a pagar una renta, sí, pero date cuenta que si tú pones tu negocio, no sé, pones una papelería en un lugar donde no hay fluencia de estudiantes, donde no hay fluencias de escuelas, ¿qué es lo que va a pasar? Obviamente tus ventas se van a minimizar, porque para poder dar a conocer tu negocio, tú tienes que utilizar ese dinero que te vas a ahorrar en una renta de un local en una ubicación cercana donde hay escuelas, pues lo vas a tener que invertir en publicidad para que la gente te conozca, para que la gente sepa dónde estás ubicado, para que la gente o ese público al cual tú te vas a dirigir, o ese mercado al cual tú te vas a dirigir, pues obviamente te voltea a ver, ¿no? ¿Por qué? Porque mucha competencia, obviamente, o la competencia que tú vas a tener va a estar ubicada normalmente en esos puntos estratégicos donde hay escuelas, donde hay fluencia de estudiantes, ¿no? Pensando en que mi negocio sea una papelería. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Analizar el segmento o la población de los alrededores donde yo me voy a ubicar, donde voy a poner mi local, ¿sí? Porque, bueno, antes de ubicar tu local, obviamente tú vas a analizar en qué punto lo quieres hacer. Pensando en que a lo mejor, bueno, dices, es que si yo pongo mi local en un lugar céntrico, a mí el costo de la renta se me va a elevar. Sí, se te va a elevar, ¿cuánto? Pero también en este punto de localización del negocio, tienen que valorar ventajas y desventajas. Poner mi local en un lugar céntrico me va a permitir que la afluencia de clientes sea más grande y más extensa que si lo hago en un lugar aislado, que si lo hago en un lugar de un terreno que yo tengo y que está por mi casa, y que por mi casa pues solamente ¿quién es la gente que me va a voltear a ver? Pues la gente de mis alrededores, de mi colonia, de cerca de mi casa, de mis calles, ¿no? Entonces, sí es un punto importante analizar dónde se van a ubicar, dónde me conviene. Y dependiendo también del giro que ustedes vayan a desarrollar dentro del negocio que están visualizando, ¿no? Porque un punto importante sería recorrer zonas posibles donde ustedes están pensando ubicarse. Recorrer esas zonas, igual también platicar con las gentes, e incluso hacer entrevistas a las personas donde ustedes dicen, bueno, mira, ya recorrí tal colonia y a mí me gustó ese terreno, ya pregunté, está bien ubicado aparentemente, y la renta no es tan cara. Sí, pero antes de solamente irte porque tú crees que es una buena ubicación y porque tú crees que te va a beneficiar porque la renta es baja, tienes que analizar, o tienes que llevar a un recorrido a ese punto o a esa población. ¿Para qué? Para poder saber
qué es lo que necesita o qué necesidades hay en ese lugar donde tú te piensas ubicar. ¿Qué producto es el que están exigiendo más? ¿Qué les puedes tú hacer llegar? Si tu producto que tú estás pensando realmente es el que necesita esa zona, pues ok, entonces es viable que tu localización del negocio la hagas ahí. Y si no, pues también es válido y ya tienes un antecedente para poder decir, bueno, sigo buscando otro local para el negocio que yo tengo pensado, sin embargo te quedas con una oportunidad más de implementar otro negocio, ¿no? Porque a lo mejor esa zona en la que tú estás pensando o que tú localizaste para ubicar un negocio, pues te da otro camino diferente al que tú ya estás determinando, ¿no? Entonces sí es importante determinar quién va a ser tu mercado y qué tipo de clientes van a ser, cuáles son las necesidades que ellos van a tener, sobre todo porque tú vas a ubicar tu negocio en ese punto, ¿no? Entonces sí es importante considerar esos aspectos que ya les mencioné. Bien. Y también otro punto importante es en la localización de tu negocio es conocer qué vías de acceso voy a tener. Porque, por ejemplo, puedes decir, bueno, es que yo estoy en el centro, sí, pero ¿en el centro dónde? En el centro donde no hay un lugar accesible para poder llegar a tu negocio, donde no se puede estacionar la gente, donde ni siquiera se puede caminar por las banquetas, donde a lo mejor sí estoy en el centro, pero estoy en un callejón escondido, donde nadie me ve, y estás pagando una renta importante, sin embargo no estás recibiendo un beneficio por estar en un lugar céntrico. Entonces, esos puntos son los que ustedes van a analizar ahorita para poder realizar la localización de su negocio. Ustedes tienen que ubicar, ya por ahí en actividades anteriores trabajamos superficialmente en este punto, entonces ahora lo van a aterrizar. Yo necesito que ya tengan bien ubicada la localización de su negocio y que tomen en cuenta estos puntos que yo les acabo de mencionar. La selección de alternativas se realiza en dos etapas. Se analiza y decide la zona en la que se localizará la planta o negocio y se analiza y elige el sitio considerando los factores básicos como costos, topografía y situación de los terrenos propuestos que ustedes tengan ya vistos o que hayan visualizado para la localización de su negocio. La macrolocalización a la selección del área donde se ubicará el proyecto se le conoce como estudio de macrolocalización. Los factores de estudio que inciden con más frecuencia son el mercado de consumo, lo que yo les comentaba, en este caso a qué clientes se van a dirigir, quién va a ser su mercado, si realmente donde está ubicado su negocio o donde piensan rentar un local o un terreno para su negocio, realmente existe el mercado de acuerdo a lo que ustedes piensan vender o el servicio que piensan dar. Entonces, sí es importante el mercado de consumo. Fuentes de materias primas. También es importante localizar qué tanto me va a costar hacer llegar la materia prima que yo necesito para la producción de mi producto o para vender mi producto o mi servicio a el local donde yo voy a estar. De manera secundaria están la posibilidad de mano de obra, la infraestructura física y de servicios y el marco jurídico del país, de la región o localidad. En este caso, vamos a realizar como actividad la localización y la distribución de la planta. Les vuelvo a repetir, ustedes en una actividad anterior ya más o menos trabajaron en esto. En la segunda unidad nos pide que aterricemos ya la localización de nuestro negocio como tal. La localización y ubicación, recordando que esta localización y esta ubicación de mi negocio pues debe de estar en un punto estratégico que me permita tener las ventas necesarias y dirigirme al segmento de mercado al cual yo quiero dirigirme. Obviamente tomando en cuenta
pues a qué mercado se quieren dirigir, ¿no? Y qué producto ustedes van a vender, qué servicio van a vender, de qué se trata su negocio, ¿no? Entonces, ustedes ya conocen las necesidades de su mercado, ya conocen qué segmento de mercado se van a dirigir, pues ahora deben de realizar la localización de su negocio como tal. ¿Dónde lo voy a ubicar? Esa es la actividad. Ubicar el negocio en tal y tal punto, en tal y tal dirección, en tal y tal local, en tal y tal terreno, ¿no? Entonces, esa es la primera actividad que vamos a realizar el día de hoy. Bien, entramos a lo que es el punto 2.2, disponibilidad de materias primas. El objetivo de este estudio es definir las características, requerimientos, disponibilidad, costo, etcétera, de las materias primas e insumos necesarios para la producción de los bienes o servicios, de acuerdo con la calidad de las materias primas utilizadas, que deben integrarse para procesar estos productos, incluso los materiales requeridos en el proceso de producción. Bien, ustedes ya el día de ayer estuvieron trabajando en lo que son los costos de su materia prima y en tiempo atrás. Entonces ya tienen una idea, ya saben bien cuáles van a ser sus materias primas y cuáles van a ser sus insumos. Pero en este punto nos pide tener muy claro cómo voy a disponer de esa materia prima, de dónde la voy a disponer, quiénes van a ser mis proveedores, qué tan lejos, qué tan cerca voy a tener a mis proveedores. Hay que considerar ese punto, porque si yo tengo localizada mi negocio en un lugar lejano donde no tengo el acceso el acceso pronto, el acceso rápido a acceder a mis materias primas, ¿qué va a pasar si yo me quedo? Obviamente para eso se maneja un stock de inventarios, un stock en almacén, pero pensando en que en algún momento hubo algún error y me quedé sin materias primas, debo de pensar y tener muy bien ubicados quiénes son mis proveedores y cómo voy a conseguir mis materias primas. La disponibilidad que yo voy a tener de poder acceder a tener la disponibilidad de estas materias primas dentro de mi negocio de forma rápida. Se trata de tener en cuenta el tipo de estacionalidad de la demanda y realizar las actividades fabriles en términos económicos, optimizando el uso de los recursos humanos, materiales y financieros que posee la firma. La factibilidad en un proyecto de inversión depende en gran medida de la disponibilidad de materias primas. Y les mencioné, hablando de materias primas y de inventarios, pues que obviamente yo para eso tengo que prevenir y manejar stock. ¿Por qué? ¿Por qué menciono esto? A lo mejor yo tengo una fábrica de paletas que se dedica a hacer únicamente paletas de mango, retomando el proyecto de las paletas de mango. Pues, ¿qué va a pasar? Que usted, la persona que está dirigiendo este negocio, dirigiendo la parte de la producción del negocio, pues tiene que considerar que el mango solamente se da en cierta temporada, ¿no? ¿Y qué va a pasar el día que pase la temporada del mango? Ah, bueno, por eso se tiene que abastecer de materia prima cuando es la temporada del mango y hacer sus inventarios y hacer un stock para que cuando esta temporada termine ya tenga el suficiente stock para poder sobrevivir hasta la siguiente temporada en la que se da el mango. Entonces, sí es importante que consideren estos puntos de acuerdo al proyecto que ustedes están desarrollando. Entre los factores fundamentales para determinar la ubicación de un proyecto están el mercado del producto y la localización de las materias primas, lo que ya hablamos, ¿no? ¿Dónde está localizada mi materia prima? ¿Dónde están localizados mis proveedores? Entonces, depende también del tipo de materia prima requerida y del producto que se vaya a desarrollar. Bien, entonces, aquí, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Van a describir o hacer un reporte de la disponibilidad de materias primas que ustedes tienen
dentro de nuestra localidad. ¿Dónde están ubicados? ¿Dónde están localizados sus proveedores? ¿Qué condiciones tienen de abastecimiento de la materia prima para el producto que ustedes están desarrollando? ¿Cada cuánto el proveedor los visita? ¿Cada cuánto el proveedor les puede surtir? ¿Cada cuánto ustedes van a poder tener la disponibilidad de materia prima dentro de su negocio para poder fabricar o producir su producto o simplemente desarrollar el servicio que están implementando? Y realizar la programación para un año de 5 a 3 proveedores de acuerdo a, en este caso, de acuerdo al proyecto que ustedes están desarrollando, ¿no? De acuerdo al producto que van a fabricar, de acuerdo al servicio que van a ofrecer o de acuerdo al giro de su negocio. Entonces, esta es la segunda actividad que van a desarrollar y esto es solo como descripción. Bien. Obviamente, yo sé que van a surgir dudas y para eso, pues yo los voy a estar apoyando. Entonces, la idea es que ustedes tengan el material y puedan acceder a este material las veces que sean necesarias para poder entender realmente qué es lo que van a hacer y en qué se van a basar. El 2.3, definición de la tecnología a aplicar. La tecnología. Para definir y describir el proceso seleccionado del proyecto es necesario tener conocimiento de las alternativas tecnológicas viables y accesibles. La selección del proceso de producción está íntimamente relacionado con la selección de la tecnología de producción. Obviamente, nuestro proyecto es un proyecto que está... no está todavía en el punto en el que esté en crecimiento como una planta total. Lo ideal sería que nosotros hiciéramos una visita de campo, hiciéramos una visita a alguna empresa y ustedes conocieran cada uno de estos procesos. Sin embargo, vuelvo a repetir, como se los decía el día de ayer, no tenemos ahorita la oportunidad para poder hacer estas visitas y lo que tenemos que hacer, pues, es hacerlo de una forma más sencilla, de una forma no tan aterrizada, porque lo ideal es que nosotros visitáramos la planta y ustedes conocieran cada uno de estos procesos y les fuera más fácil poderlo, en este caso, implementar en su plan de negocios. Entonces, los factores importantes a considerar son capacidad mínima económica factible del proceso en comparación con el tamaño determinado para el proyecto, calidad de los productos obtenidos en relación a la calidad identificada en el estudio de mercado, costo de inversión comparado contra la disponibilidad financiera del proyecto. Entonces, ¿qué tecnologías o en qué tecnología me voy a basar yo para poder desarrollar mi plan de negocio, mi proyecto, para poder fabricar mi producto, para poder llevar en este caso todos los procesos que se tienen que llevar dentro de mi negocio y obtener un producto como tal terminado, ¿no? Entonces, en este punto, pues es solamente conocer que ustedes deben de tener en cuenta cuánto van a invertir en esto y si se sale de su presupuesto para poder desarrollar su proyecto como tal, porque pues muchas veces queremos los mejores equipos, queremos la mejor infraestructura, queremos el mejor software para llevar en este caso todos los proyectos que se están desarrollando, pero no se sale de nuestro presupuesto, se sale de lo que podemos invertir y al final de cuentas puede ser contraproducente, ¿no? Entonces, pues en este punto era importante que ustedes conocieran que dentro de este punto, pues lo único que hay que hacer es pensar en qué nos gustaría tener en cuanto a software, en cuanto a tecnologías de aplicación para producción dentro de nuestro negocio, ¿no? Y 2.3, maquinaria y equipo a utilizar. Bueno, pues aquí ustedes tienen que simplemente describir cada uno de las maquinarias que vayan a utilizar o del equipo que vayan a utilizar
para producir, en este caso, lo que están desarrollando en su plan de negocios, ¿no? No sé, por ejemplo, es hablando de una papelería, por ejemplo, ¿qué es lo que yo necesito? Bueno, una papelería, voy a tener fotocopiadora, necesito máquinas fotocopiadoras, necesito una computadora, necesito anaqueles, necesito archiveros, todo lo que yo voy a necesitar como maquinaria y equipo a utilizar dentro de mi negocio. Entonces, esta es otra actividad que ustedes van a realizar y cabe mencionar que también por ahí ya ustedes desarrollaron o más o menos estuvieron analizando este punto de la maquinaria y equipo a utilizar dentro de su negocio. Entonces es nuevamente retomarlo y si hay algo que agregarle, si hay algo que profundizar en este punto, ustedes lo van a realizar. Bien, y entramos a lo que es el siguiente tema, que es el 2.5, distribución de la planta, distribución de la planta, y nos dice que al diseñar la distribución de equipos se debe de tomar en cuenta lo siguiente: minimizar. Cabe mencionar que obviamente para quienes ya han tenido la oportunidad de ingresar a alguna empresa, ya tienen la visión de que toda empresa está seccionada por áreas. Obviamente el área de oficina, el área de producción, el área de almacén, el área de patio, de descargas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a analizar aquí? Nosotros únicamente en este punto, en el 2.5, nos vamos a enfocar en lo que es el área de producción o el área de distribución de la planta. ¿Cómo vamos a distribuir cada uno de los puntos que en este caso que se van a ubicar dentro de la planta para poder desarrollar o fabricar el producto que nosotros estamos ofreciendo o simplemente para ofrecer el servicio que estamos ofreciendo, ¿no? Entonces, pensando en una planta, en una empresa a gran escala, yo les menciono que las empresas están distribuidas así internamente, ¿no? Área de oficinas, área de producción, área de almacén, área de inventarios, patio de descargas, en fin. Entonces, pero obviamente nosotros estamos desarrollando un proyecto no a gran escala. Sí es verdad que ustedes deben de ir pensando que su proyecto en algún momento pueda crecer y pueda tener un futuro y les pueda ser de utilidad. Pero en realidad, pues, aunque es no a gran escala, pues sí van a tener que hacer la distribución de en este caso de la maquinaria, del equipo, de las personas que van a estar involucradas en el proceso de producción o en el proceso de fabricación o simplemente en el ofrecimiento del servicio. ¿Cómo van a estar ubicados cada uno de esos puntos que les acabo de mencionar dentro de la planta o dentro del área de producción? ¿Cómo voy a ubicar la maquinaria? ¿Cómo voy a ubicar el equipo? ¿Cómo voy a ubicar a las personas? Entonces, ¿qué es lo que me va a permitir esto? Me va a permitir integrar todos estos factores de una manera segura, de una manera organizada, de una manera que permita a los trabajadores estar cómodos y que les permita a los trabajadores o colaboradores hacer un trabajo eficiente y ahorrar tiempos, obviamente ahorrar costos. ¿Por qué? Porque si nosotros no, tan solo con un negocio pequeño, si yo no tengo bien ubicados y distribuidos cada uno de las cosas que yo voy a necesitar para poder fabricar mi producto, pues todos se van a hacer bolas, todos van a trabajar de manera desorganizada y eso me va a influir en que yo no obtenga un buen producto, yo no fabrique un buen producto, yo no tenga un ahorro de tiempo y
al final va a afectar dentro de mis ventas, ¿no? Entonces, sí es importante considerar dentro de nuestro negocio la distribución de la planta, porque también el tener bien distribuido y ubicado cada una de las cosas que yo voy a requerir para poder realizar la fabricación de mi producto o ofrecer mi servicio, pues me va a permitir minimizar distancias, me va a permitir que dentro de la planta yo sepa dónde está ubicado o dentro del lugar o espacio, no pensando a gran escala, sino a una escala más pequeña, dentro del local donde yo voy a producir o donde yo voy a empacar o donde yo voy a fabricar mi producto, ubicado dónde está mi materia prima, dónde está organizada mi materia prima y que esta materia prima también yo pueda tener acceso rápido a ella, que las distancias no sean tan largas dentro de mi local, que las distancias no sean tampoco, no obstruyan en este caso mi desempeño o la forma en la que yo me voy a mover dentro del local, que no me estorben, en otras palabras. Entonces, la distribución de la planta no es más que eso, es definir dónde va a estar mi equipo, dónde va a estar mi materia prima, dónde va a estar ubicado el personal, dónde se va a fabricar el producto y cómo nos vamos a mover en ese espacio donde va a estar definido o donde va a estar en este caso ubicada la fabricación del producto, ¿no? Entonces, al final de cuentas todo eso me va a beneficiar, ¿no? Es eficientizar los espacios dentro de mi organización, dentro de mi negocio. Y eso me va a generar seguridad, me va a generar calidad en el producto y me va a facilitar el orden para todo, tanto para mi producto ya terminado, como para mi materia prima, como para el personal. Entonces, eso al final de cuentas, pues tiene un beneficio porque yo no voy a invertir más tiempo del debido, porque yo no voy a sacrificar mis ingresos por un accidente, porque yo ubiqué mal la licuadora y el horno y ya se quemó el empleado y ya la licuadora se cayó y ahora tengo que comprar otra porque no encuentro la materia prima. Entonces, todo eso me va a permitir pues organizarme, me va a permitir eficientizar los tiempos y los espacios que me va a dar un beneficio a mí, ¿no? De tal modo que las operaciones sean seguras, sean económicas. Tanto el área de producción o el área de fabricación que esté bien ubicada, como el área de almacén, como los espacios de la maquinaria y obviamente la satisfacción del empleado al tener seguridad y al tener organización dentro de su espacio, pues le va a motivar a dar buenos resultados, ¿no? A eso nos referimos con la distribución de la planta. Por eso dice que al diseñar la distribución de los equipos se debe tomar en cuenta lo siguiente: minimizar el manejo de materiales, reducción de riesgos para los empleados, equilibrio en el proceso de producción, minimización de interferencias de las máquinas, incremento del ánimo de los empleados, utilización del espacio disponible, utilización efectiva de la mano de obra y flexibilidad. Bien, aquí estamos viendo un croquis de una planta de producción y podemos ver cómo están las áreas bien distribuidas. En este caso, esta es el área de producción. Aquí marca dónde están las maquinarias, dónde están cada una de las personas, cuál es la entrada, el almacén de producto terminado, el área de pintura, el jefe de producción. Ven cómo está el almacén de materia prima y tiene un acceso a lo que es el área de producción. Y aquí como tienen un área específica donde obviamente pues podemos ver que hay acceso a lo que es el almacén de materia prima. Y por otro lado, pues obviamente acceso a baños y ya de este lado, lo que les decía, muy separado está lo que es el área de oficinas.
Bien, voy a dejar este videito aquí. Ahorita continuamos porque se me fue la luz y espero que no se haya borrado.